Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre algo que es ineluctable, que es inherente a la naturaleza, no solamente humana, sino de todas las criaturas, porque esto tiene que ver con los ciclos, con los comienzos y los finales. Pero hablaremos de ellos después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Y recuerden que también tenemos para ustedes nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden enviar los comentarios que consideren pertinentes o hacerme los aportes que a bien tengan. Pues bien, decía que es ineluctable. Hay un dicho que es muy griego y es que nada hay tan ineluctable como el pasado y la muerte. El pasado es el pasado y es ineluctable. Lo que ocurrió, ocurrió. Y la muerte con mayor razón, porque es la base misma de la naturaleza. Y por eso casi todas las culturas han generado una cultura alrededor de esos ciclos de fertilidad y de muerte, partiendo de los ciclos vitales de todas las criaturas existentes. Y obviamente que eso conlleva también a una cierta deificación, si se quiere. O si no deificación, sí por lo menos se tiene que pensar en ella como que algo que es omnipresente, y en ese sentido de omnipresencia casi que adquiere ese estatus de deificación. Y hay culturas que las deifican. Pero empezando por los griegos, que los griegos tenían sus moiras, pues las moiras eran tres hermanas, una que era Cloto, que hilaba en su uso la trama de la existencia, Láquesis, que medía con su vara la extensión de aquella, y Átropo, que representada con un reloj de sol, una balanza y unas tijeras, cortaba el hilo de la vida. Eran las moiras para los griegos. Para los romanos eran las parcas, y las parcas tenían también la misma función. Pero yo no debo hablar de esto porque no tengo el conocimiento profundo. Pero sí contamos con un invitado a quien admiro profundamente, me quito el sombrero ante él, antropólogo, doctor en historia, investigador, docente, historiador, como decía, doctor en historia de la Universidad de Salamanca de España, y que es además una de las figuras más queridas en este ámbito de lo que ha dado en llamarse el periodismo de misterio, y se ha ganado un lugar a pulso. Y es un amigo entrañable que nos llega al corazón por su bonomía, por la bondad, por su calidez. Hablo de Esteban Cruz Niño. Yo creo que cuando se habla en Colombia de este tipo de periodismo que estamos haciendo, uno de los referentes tiene que ser Esteban, ni más ni menos. Y mucho más porque se ha enfrascado en una temática que es una temática de cierta manera que intimida, porque si se aproxima la muerte, necesariamente a todos nos toca. Y puede ejercer una gran fascinación, casi que obsesiva, pero al mismo tiempo también una repulsión, casi que con características de fobia. Pero bueno, vamos a hablar con el antropólogo y vamos a hablar con el doctor en historia, Esteban Cruz. Esteban, qué inmenso placer, qué honor y qué privilegio que aceptes estar en nuestro canal. Bienvenido. Maestro, el honor es mío. Para mí, realmente estoy con el padre, uno de los padres del periodismo de misterio en Colombia, que es usted. Usted, que yo lo escuchaba cuando usted tenía su programa de radio. Nunca me imaginé que terminara aquí con usted. Para mí es un honor. Y esto de la muerte sí causa repulsión, pero también causa como de alguna manera atracción, ¿no? La muerte siempre, cuando alguien va en la calle y de pronto hay una persona fallecida, incluso un animal, la gente se queda mirando, ¿no? Es como que atrae, como que es hipnótica, es dolorosa, pero al mismo tiempo es sorpresiva. O voltea la vista hacia otro lado. Claro, entonces, o cuando nos dicen se murió un actor, se murió un cantante, se murió alguien famoso, todo el mundo enseguida busca de qué murió. O sea, lo primero que uno busca es, quiero saber de qué murió. Incluso los funerales
son tan importantes en nuestra sociedad que la gente se conecta para ver el funeral de la reina, el funeral del príncipe, el funeral de Michael Jackson, el funeral del futbolista, porque nos atrae, porque la muerte es vida en el fondo, la muerte está viva y siempre se ha hablado de la muerte también como una figura viva, como una entidad, como una criatura inteligente que está aquí, que muchas veces es un ángel. Sí. En muchas culturas es un ángel que va encapotado, que es Azrael, ¿no? Los ángeles que llevan a la gente al más allá. En el mundo musulmán creen que hay ese ángel de la muerte. Y también en otras culturas estaba Anubis, también un perro negro, los egipcios, que iba y sacaba el corazón y llevaba a los muertos al otro lado. Y la muerte, ¿no? Como el ensotanado, como la criatura con hábito, que en el fondo es como una calaca, una calavera. Esa criatura que muchos dicen todavía hoy en día ven, y que incluso han fotografiado y que se vuelve la Santa Muerte y que se vuelve San la Muerte y que está en el tarot y que parece ser una entidad real que está viva, o sea, una criatura espiritual viva. Inclusive acuérdate que los griegos lo personifican, ya los romanos empezaron a llamarlo Saturno, pero lo llamaban Cronos, que tiene una relación con el tiempo y aparece también con una guadaña y se vuelve muy popular cuando llega diciembre, cuando está terminando el año. Sí, esa imagen de la criatura ensotanada, del ser oscuro, que además hay casos de ensotanados cantidades en España, por ejemplo, que la gente dice que se encuentra con estos seres ensotanados largos que flotan sobre carreteras. Hay uno muy famoso en un pueblo que se llama Las Urdes, hay una cosa que se llama la Santa Compañía, que incluso no ven uno, sino ven una serie de criaturas. Es que asociadas con las ánimas. Asociadas claro, con las ánimas. Una procesión espiritual. Imagínense ustedes en su casa, cuando de repente a medianoche sienten un murmullo y se asoman y ven unas criaturas con cabeza cónica, como si estuvieran ensotanadas, flotando, ¿no? Van flotando por las calles y muchos dicen que esa es la figura de la muerte, ¿no? Y es la figura de la muerte que se llevan a alguien, que si uno se queda mirándolo se lo llevan, dicen. Entonces, y que regularmente pasan cerca de una casa de alguien que está a punto de morir y en cuestión de horas esa persona muere. Sí, generalmente pasan frente a los que están moribundos o los que tienen una enfermedad letal o incluso ni siquiera. Hay gente que dice, no, es que no hay que asomarse cuando sale esa procesión de almas, la Santa Compañía, porque terminan llevándoselo y usted va a ser uno de ellos, ¿no? Al final termina uno convertido en una de estas criaturas que además son como los que anuncian la muerte o que al mismo tiempo están al lado del moribundo, ¿no? Entonces en el mundo medieval veían también esa criatura, que esto es muy extraño. Hay dibujos, imágenes de gente que por ejemplo está acostada y tiene esa criatura al lado derecho o en los pies. Entonces se decía que si esa criatura la veía uno en los pies, imagínense ustedes moribundo en un hospital o muy enfermo de una peste, veían a esa criatura en los pies, se salvó, pero si estaba en la cabeza uno iba a fallecer, uno iba a morir. Y la muerte generalmente es una criatura que no habla, es silente, se queda callada y te mira. Y hay un cuento muy famoso de una tradición europea que se llama El Soldado y la Muerte, no sé si usted lo ha escuchado, que incluso creo que lo recogen en algún momento los hermanos Grimm en los campos, y es que lo que cuentan es que un soldado logró capturar a esa criatura, la metió en un saco y la guardó, y se la llevó, y la gente no volvió a morir. Entonces la gente se caía de un caballo y seguía viva. Los ancianos seguían vivos ya casi sin poderse mover. Los enfermos con enfermedades muy duras sufrían y no morían porque el soldado había amarrado a la muerte. Y entonces al final se dijo, esto es una monstruosidad, tengo que soltar a la muerte o si no la gente va a seguir sufriendo por la eternidad. Y el soldado suelta a la muerte vuelve a salir como esta criatura ensotanada con la hoz, con el cráneo, con la calavera, y al final él queda maldito y vagando. Porque la muerte queda tan asustada que nunca se lleva a ese soldado y es un espíritu que supuestamente sigue errando como el judío errante, pero es el soldado que capturó la muerte y sigue vagando por el mundo. Mira, pero es que hay varias cosas. Hablando de esto, me haces caer en la cuenta de varias cosas. Primero, esto que acabas de decir del judío errante, asociado también con Caín, que también se supone que fue condenado a vagar por el resto de los tiempos. Eso por un lado. No sé si te acuerdas del cuento de Somerset Maugham, que va cumpliendo su función. Y entonces se encuentra un pelo y le dice, esta noche vendré por ti.
Y resulta que el peludo dice, no, 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 ni riesgos. Y sale cabalgando, pues a galope tendido y se va para otra ciudad. Y llega la muerte, no lo encuentra y se va para la otra ciudad. Ah, y él se rapa la cabeza, ¿no? Calvo. Y la muerte dando vueltas y vueltas y él allá todo calvo volteando hacia otro lado. Cuando dice la muerte, bueno, como no encontré este peludo, me llevo este calvo. Se lo llevó. Esa es una historia pues de Somerset Maugham. Pero también hay un cuento nuestro, muy nuestro, particularmente en Antioquia, donde yo vivo, en la República de Colombia, de un escritor que es maravilloso, que es Tomás Carrasquilla. Que, acuérdate, en la diestra de Dios Padre, hay una escena en la que Dios le da la potestad de ver a la muerte antes de que llegue y detenerla. Pues él la detiene, le dice que suba a un árbol a cogerle yo no sé qué, y ya la deja. Inclusive la muerte ya empieza a hacer pasto de las telarañas, tiene telarañas. Y está como 3 años y exactamente lo mismo. Nadie se muere. Pero mira esa acción. Es una forma, no sé desde el punto de vista antropológico, es una forma de neutralizar la muerte, el miedo a la muerte. Y acuérdate que en la Edad Media, particularmente cuando la peste negra en 1347, dicen que veían a la muerte paseándose entre los muertos. ¿Cómo es eso? Sí, es así. O sea, la peste negra acabó con las 3/4 partes de la población europea. Eso es una barbaridad. Imagínense ustedes que solo queda 1/4 de personas vivas en su ciudad. O sea, que Ciudad de México quedara viva nada más 3 millones, que Bogotá quedaran vivos 2, que en Medellín quedaran vivo 1 millón. O sea, que la gente de un momento a otro, en menos de 6 meses, empieza a fallecer. Y todavía usamos esa frase, maestro, y es cuando ustedes ven a algunos periodistas o cuando ven a algunos profesores o algunas personas que dicen cosas como la muerte se pasea. Todavía lo decimos. Sí. Es como si la muerte se estuviera paseando. O, aún más complejo, cuando la gente dice tocado por la muerte. Hay gente que le dicen, es como que si lo hubiera tocado la muerte. Incluso hay videos de YouTube que la gente busque tocado por la muerte y muestra muertes instantáneas. Son videos muy fuertes. El caso es que la muerte como entidad, decían en medio de las pestes, que se presentaba como un ser. ¿Y cómo era ese ser? Como no había suficiente tiempo para enterrar todos los cadáveres, los sacerdotes, los monjes, lo que hacían era entierros colectivos. Incluso los cuerpos se subían en carretas, no lo digo yo, está escrito y descrito en una gran cantidad de libros sobre las pestes, y que muestran cómo subían a la gente en carretas con cal y llevaban los cuerpos hasta fosas comunes. Y ahí fue que los cementerios se hicieron populares, porque antes se enterraba a la gente en las catedrales y en las iglesias, y entonces volvieron la tierra alrededor donde se enterraban santa. Pero se habla de tierra de cementerios poderosa, consagrada, santa. Y entonces lo que decían era que en esas carretas y esos lugares veían una extraña entidad, que es un ser vestido con una sotana negra, que no se le ven las manos, generalmente no tiene manos, ni pies, y que va flotando. Y entonces en la Edad Media hay muchas descripciones. Siempre con su guadaña. Aunque no tenga manos, siempre la guadaña forma parte de su atuendo. Sí, a veces le muestran la guadaña, pero en la mayoría de las descripciones de las apariciones, y esto es muy extraño, que incluso se conecta un poco con la ufología, con el tema de los no humanos, y es que muchas veces esa figura de la muerte no aparece con la guadaña, pero sí la ven con el mundo o con una esfera en la mano, y todavía está en muchas representaciones actuales. Es un ser ensotanado que está, digamos, donde están los enfermos, en los hospitales. Es un ser que flota, que no camina, que no lo ven generalmente los enfermos con la guadaña, lo ven es con una esfera muy brillante en la mano que no se sabe qué es, una esfera de luz que se ha representado. Si ustedes ven las representaciones medievales y modernas de la muerte, de esta entidad, a veces esa esfera de luz es el mundo, es el orbe. Sí. Es el orbe. Casi que haciendo una alegoría que tiene dominio universal, que tiene dominio sobre todo lo que existe en la Tierra, sobre la vida. Sí, y esa figura incluso, maestro, por eso todavía se dice, la muerte se pasea cuando hay una gran tragedia. Ustedes ven, hay un terremoto, entonces dijeron, un terremoto en México. La muerte se paseó esa tarde por Ciudad de México, porque se piensa que cuando ese ser llega,
cuando la gente fallece, ese ser se presenta. ¿Y por qué? Porque en las tradiciones angélicas, en las tradiciones antiguas, en las tradiciones, por ejemplo, en el zoroastrismo, que es una tradición mucho más antigua, milenaria, antes de Cristo, incluso también en otras tradiciones, no solo en el cristianismo y en el islam, sino en el mundo hebreo, en el mundo de los judíos, hay ángeles que están con la encomienda de recoger las almas del que fallece y llevarlas al cielo. Y esos ángeles son los ángeles mortuorios, los ángeles que ayudan a la transición, que como dije al comienzo, se llamaban Azrael en algunos casos, o tenían otros nombres, Metatrón, por ejemplo. Entonces, se aparecían estos ángeles. No, si usted recuerda un poco, maestro, cuando Jesús de Nazaret fallece y lo llevan a la cueva, al Santo Sepulcro, es un ángel el que se presenta y le dice a María, le dice, perdón, a los que van a visitarlo, ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Y es como un hombre que está allí. Muchos dicen que lo que es la muerte realmente es un ángel. Es el ángel de la muerte que viene a llevarse y que por eso lo pueden ver, y que lo ven los enfermos antes de fallecer, o que lo ven los que están ya con pocos días de vida, o que lo ven los niños. Pero Esteban, ese miedo intrínseco que se le tiene a la muerte, o el respeto o la fobia, como se quiera, diferentes en diferentes casos, pues, ¿hasta qué punto la Iglesia, consciente de lo que ocurría, y obviamente con el mensaje de Jesús de la vida en el más allá, de la salvación y demás, pretendían era desacralizar la muerte, quitarle como ese toque repulsivo, siniestro, de mal, porque también se asocia con el mal? Y por lo tanto, hablando de esa redención, lo que querían era transmitir un mensaje de esperanza para que la gente le perdiera el miedo a la muerte, ¿puede ser? Sí, de alguna manera la muerte como entidad representaría que el mundo espiritual existe, ¿no? Entonces, si hay un ser invisible que solo ven los enfermos, o que se manifiesta o que se presenta y lo ven algunas personas, representaría que es una prueba de que existe por lo menos un mundo espiritual donde el alma nuestra podría sobrevivir, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nos estaría mostrando es que sí existe el más allá. Que la muerte no es el fin, que la muerte es viva, que la muerte está viva. Y hace poco, maestro, en México, un saludo a todos los mexicanos, ha habido muchos casos de gente que cuando hay accidentes, y también hay uno en Chile muy famoso, toman una foto porque va un automóvil y se estrelló, una foto porque va alguien en una moto y viene un camión y lo aplasta, una foto que toman en un lugar de una emergencia, generalmente catastrófica. Y en muchas de esas imágenes aparece una figura negra y muchos dicen que le tomaron una fotografía a la muerte. Y esa misma muerte medieval que aparece en todas las culturas como una criatura viva, pero con la muerte no se puede hablar, porque la muerte no habla. Entonces esa muerte también la vemos, maestro, en el tarot, que el tarot es un sistema de cartas, la cartomancia, que además, según Carl Gustav Jung y muchos otros, representa el conocimiento humano de interior. O sea, ¿qué representan las cartas del tarot? Pues el conocimiento medieval y metafísico y las creencias de las personas. Yo no estoy diciendo que con esas cartas se pueda leer el futuro. Lo que digo es que esas cartas representan lo que somos. Es la historia de la humanidad. Está la papisa, por ejemplo. Ahí está dibujado un mago, un alquimista. Está también dibujado el demonio, Merlín. Y está dibujada la muerte. Y es la carta número 13. Y tiene un significado profundo ese número 13. Cuando a ustedes les salga la carta de la muerte en el tarot, no significa precisamente algo malo, significa cambio y transformación. Y el número 13 se conecta con los templarios. Por eso se dice que fue un día 13 en que los quemaron por Inocencio III y porque los Luises de Francia no querían pagarles, y entonces acabaron con toda esa orden que supuestamente tenía una cabeza que les decía el futuro que habían traído de Tierra Santa, que era el Baphomet, que sería Mohamed. Pero el caso es que ese número 13 es el número 13 de la carta de la muerte. Y muchos dicen, maestro, que
ese 13 representa también, es el número maestro del 13º seguidor de Jesús de Nazaret, porque claro, Jesús tenía 12 apóstoles que lo seguían a todos lados, pero había otro más que lo seguía, que lo siguió más que los otros, más que Pedro, porque él se fue solo, Jesús, al desierto, y en el desierto, esos 40 días y 40 noches, pues lo acompañó una inteligencia maligna que era el demonio. Y también cuando él estuvo en Getsemaní, cuando sabía que iba a morir en el Gólgota, se le presentó el demonio y le dijo: ay, no se mate, tranquilo, usted tiene poder, no sufra, lo van a hacer daño, usted es un ser humano, viva su vida, váyase de aquí, usted todavía se puede ir, esta noche lo van a agarrar. Y Jesús dijo: no, yo acepto este cáliz de dolor por el mundo. Ese 13º ese es el demonio. Claro. El 13º es el demonio. Por eso dicen que el número 13 es del demonio, y por eso si usted se sube en un avión que es una Airbus, Boeing, perdón, en los aviones Boeing, que son los norteamericanos. No hay 113. No hay a 113. Como edificios en Estados Unidos no hay piso 13. Pero mira, pues ahí también Jesús más 12 apóstoles, bueno, los reyes, los dioses del Olimpo, que llegó la diosa de la discordia, bueno, en fin, lo del 13 es bien interesante. Esto lo que nos está indicando es que es inherente a la naturaleza de todas las culturas, porque ese miedo reverencial o ese miedo festivo, entendiendo que la muerte es un paso a un mundo mejor o a algo mejor, está plasmado en cada una de las culturas, y eso daría también pie a lo que se da por descontado en esas culturas, que es el contacto permanente con los muertos. Entonces, uno habla de cualquier cultura, y si nos remitimos a las nuestras, a las precolombinas, yo creo que México es el crisol. No sé si estés de acuerdo conmigo, es el crisol. Si uno ve, pues, se hablaba de la violencia, pues no sé, de los aztecas, pues que hacían sus sacrificios, sacaban el corazón estando la persona viva, los cenotes sagrados, todo esto es una recurrencia sobre la permanencia de la muerte en la vida de todos constantemente. Y no solamente permanencia, sino incidencia determinante en todos los ciclos, cosechas, fertilidad, bueno, en todo esto. Por lo tanto, yo creo que si de Europa, a través de los conquistadores que venían siempre con su cura doctrinero, trajeron ese mensaje de redención después de la muerte y que no había que temerle la muerte, se encontraron aquí con una cruda realidad, que era que la muerte participaba diariamente de la vida cotidiana de las personas. ¿Cómo fue esa transición y por qué estos se quedaron con una actitud sincrética que cogen y fusionan absolutamente todo? Me parece que es interesantísimo hablar de México. Sí, y en México está nada más y nada menos que la Santa Muerte. La Santa Muerte es hoy un culto popular. Hace poco se hizo un conteo más o menos de cuánta gente podría ser seguidora de la Santa Muerte, y se estima que más o menos hay 12 millones de creyentes. En México. En México, en solo México, 12 millones de personas que en un país con más de ciento y tantos millones. Si Ciudad de México tiene 23 millones. 200 millones de mexicanos. 200 millones de mexicanos, sí. Entonces, más los que están en Estados Unidos y los que están en el resto del mundo, en Canadá son una gran cantidad de personas. Y de esas 12 millones creen en la Santa Muerte, como puede creer el que está viéndonos en Jesús, o en Mahoma, o en Buda, y creen en la Santa Muerte como una entidad que puede intervenir en nuestra vida. A la Santa Muerte le dicen la niña blanca, y para más o menos contextualizar, sí, tiene raíces prehispánicas, también europeas, es un sincretismo, como decía maestro. Entonces, por ejemplo, existió un culto en México que era el de Micanticutl, que ella era la señora del inframundo. Ella era la que de alguna manera era la personificación de la muerte en el mundo azteca. Diosa. Diosa poderosa. No Dios, sino diosa. Diosa, femenina.
a la que se le entregaba de alguna manera. Digamos que la muerte, y esto es una cosa muy interesante, la muerte como entidad, como espíritu, como criatura, es siempre femenina. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Incluso la palabra, la muerte. ¿Pero por qué? Porque generalmente se ve como un retorno a algo que es la madre universal. Por eso tenemos la madre, que sería la Virgen María, que es un tema interesante porque en todas las culturas hay una madre universal, la Virgen María, la Pachamama, Gaia, como ustedes quieran decir, un espíritu que genera la vida y un espíritu que destruye y que transforma, que también puede ser la diosa Kali en India, ¿no? Pero bueno, el caso es que Micantecutl va a ser una diosa del inframundo en el mundo azteca. Con el tiempo, en los años 60, 70, en el barrio de Tepito, que es un barrio del centro de Ciudad de México, empieza a surgir el culto a una figura que es una osamenta con capucha y le van a llamar la Santa Muerte. Si ustedes ven más o menos la figura, sería como la figura de una virgen convertida mezclada con las Catrinas y mezclada incluso con lo que podría ser las imágenes prehispánicas de las estelas de las diosas antiguas, pero también con la misma Virgen María o la Virgen de Guadalupe, el atuendo, la forma estética. Entonces todo esto se fusiona, pero para los creyentes ella se interviene, sana, cura, se aparece, se manifiesta. Hay mucha gente que es creyente de la Santa Muerte que dice que, digamos, llega a la casa y ve a la Santa Muerte en la ventana o la ve caminar en medio de la sala. Discúlpame que te interrumpa ahí porque se me ocurre al escuchar esto que estás diciendo, que es algo muy popular, muy común. No sé si en otros países de Latinoamérica o de Hispanoamérica, pero aquí en Colombia y particularmente en Antioquia, el culto a las ánimas. Que la gente dice, yo iba por la calle solo, me encomendé a las ánimas, me iban a atracar y apareció una multitud que venía detrás de mí protegiéndome. Una vecina mía dijo, ¿usted con quién venía anoche que venía con tanta gente? Esa misma figura que se asoma a la ventana, de la que dices tú que se asemeja a la Santa Muerte, ¿se asociaría con esto de las ánimas en este caso? Es similar la intervención. Digamos, las almas intervienen en la realidad, ayudan, y las almas tienen algo muy parecido a la Santa Muerte, que es vista como algo que no es bueno ni malo. O sea, las almas pudieron ser en vida malvadas, por eso se les reza a las ánimas. Un ánima es una persona que no fue santa del todo, incluso hay criminales, gente que le reza, por ejemplo, a un criminal en la ciudad de Cúcuta, que el Mico no sé qué, el Mico González, el Mico Rodríguez, y le decían el Mico porque robaba, y le decían el Mico porque robaba y saltaba por los techos de las casas como un simio, y en una de esas se cayó y murió. Saltó y cayó. Y entonces la gente va y le reza porque supuestamente esa alma, él robaba, pero para darle a los pobres. Esas relaciones de las almas, que a veces son buenas o a veces son malas, de alguna manera están también en la Santa Muerte. Cuando alguien le reza a las ánimas del purgatorio, les pide un favor, pero porque ellas están sufriendo. Y cuando uno les reza, les ayuda a salir. Y entonces ellas, bueno, usted me paga. Sí, o sea, uno le reza para que ella le devuelva a uno el favor. La Santa Muerte sería una especie de entidad que para muchos es real, que se parece muchísimo a la Santa Muerte europea, a la muerte europea, pero que también se parece muchísimo a las antiguas diosas, en especial las diosas del inframundo azteca. Lo que está sucediendo es que ese culto crece tan rápido que ya no es solo de México. Está en Estados Unidos y yo estuve en México, un saludo a todos los mexicanos, conociendo en Tutitlán la Santa Muerte más grande del mundo y tiene un sello del Guinness Record. Hasta allá fue Guinness Record y les puso el sello original y lo tienen. Y es una Santa Muerte pues, que es el tamaño de la Torre de la Libertad. ¿Y qué tamaño tiene pues? Es gigantesca, en la carretera uno la ve desde lejos. La construyó un tipo que era el comandante Pantera, que ya falleció. Y la Santa Muerte, cuando uno llega allí, hay cantidad de altares y en los altares se pone cerveza, porque la Santa Muerte se alimenta y se le da ese tipo de elementos. La Santa Muerte se le dan estupefacientes, a la Santa Muerte se le ponen cigarros, a la Santa Muerte se le pone trago, a la Santa Muerte se le pone una gallina,
a la Santa Muerte se le ponen velas y hay diferentes colores. Si es roja es para pedir del amor, si es verde es para pedir dinero. Hay historias de la Santa Muerte que dicen que ayuda a la gente a pasar la frontera con Estados Unidos, que la gente pasa y después en la noche los abandonan los polleros, los coyotes. Yo recuerdo una historia así, y de repente aparece una figura ensotanada y le señala a alguien una dirección y desaparece y la gente camina y llega al otro lado. Y también hay historias muy interesantes de que hay gente que va por la carretera y ve el ensotanado al lado y frena y dice y se devuelve, y después le cuentan que más adelante hubo un accidente. Y la Santa Muerte también aparecen en dibujos y en fotografías, y una de las fotos más antiguas de fantasmas del mundo es un ensotanado, que son estas figuras con solo sotana que son iguales a la Santa Muerte. Entonces, esta entidad es muy extraña porque para la gente está viva. La Santa Muerte está viva, pero está viva en un plano espiritual. Interactúa con ellos en su cotidianidad. Claro, y se le puede fotografiar, se le pueden tomar videos. Hay gente que dice que le tomó un video a la Santa Muerte. Hablaste de que esto se fue popularizando en los años 60, ¿cierto? Más adelante, va creciendo muy fuerte en los 80, 90 sobre todo. Lo pregunto es por esto, porque estaba leyendo también que está muy asociado con la cultura del narcotráfico, y pongo como antecedente en Colombia, particularmente en Antioquia, en Medellín, en los años 80, cuando esa virulencia a la que no queremos volver a llegar alcanzó sus cotas máximas, toda la gente, todos los que estaban involucrados en esto iban a una de dos partes: o a visitar a María Auxiliadora Sabaneta o a San Judas Tadeo en su iglesia, que creo que es en Aranjuez. ¿Qué tan cierto es que al influjo del narcotráfico que hoy campea en México se incrementó mucho más la popularidad de la Santa Muerte? Pues la Santa Muerte es una santa ambivalente. Es la niña blanca. Y no distingue entre buenos y malos, no distingue nada. Exacto. Si yo voy, por ejemplo, a rezarle a la Virgen de Guadalupe, a la Morenita, si yo voy allá, no por algo, hay un partido de político de México que se llama Morena, que es el que gobierna. Sí. Está conectado con lo divino, con la idea divina, con la Morenita de Guadalupe, pero Morena en el fondo es la representación de la Morena de Guadalupe, ¿no? Es la representación, tiene ese digamos, ese símbolo oculto. Pero la Santa Muerte, a diferencia de la Virgen de Guadalupe, pues yo voy a la Virgen de Guadalupe a pedirle un milagro de salud, o un milagro bueno de trabajo, de una casa, pero a la Santa Muerte se le pueden pedir ya otras cosas, y cosas que están por fuera de la ley. Eso no significa que todos los que vayan al culto de la Santa Muerte sean delincuentes. Es más, son una minoría los delincuentes. Pero ¿qué sucede? Pues a los santos tradicionales no se les pide para la maldad. A la Santa Muerte se le puede pedir. Y hay gente que dice, no todos, que la Santa Muerte, si uno no le cumple, de alguna manera te ataca. Entonces hay historias de gente, aunque algunas personas dicen que no es así, y lo digo así, hay gente que dice que eso es cierto. Hay otros que dicen que, digamos, le dicen a la Santa Muerte: es que necesito ganarme $1,000. Si tú me consigues los $1,000, yo te voy a visitar 7 veces, a las 7 de la noche durante 7 sábados. Y la gente no cumplió. Entonces dicen que la muerte se les presenta a la Santa Muerte, la figura, en la casa, en una parálisis del sueño o en algún lugar, y los ataca. O les hace daño. Eso uno nunca se lo imagina. O les causa la muerte también. Los puede agredir. Entonces, otros dicen que eso no es cierto, pero hay gente que dice que sí, y hay cantidad de testimonios que dicen: no le cumplí a la Santa Muerte y se me estalló una llanta y me caí por un abismo y se murieron mis hijos. Y eso nunca va a pasar con un santo tradicional. Si yo no le cumplo, pues a la Virgen de Guadalupe no va a llegar y me va a pegar un puño. No, o va a llegar por la noche a jalarme los pies, o no me va a rasguñar con las uñas. La Santa Muerte sí. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte en el fondo representa una deidad que es ambivalente, que puede ser invocada tanto para las personas con necesidades como las personas que no. Incluso hubo un grupo del narco en Ciudad de México que eran acólitos de la Santa Muerte. Entonces, claro,
No es que todos los que sigan a la Santa Muerte sean delincuentes, mucho menos, es un porcentaje, porque es una santa que puede servir para eso. Claro. Y la Santa Muerte tiene sentido que esté tan arraigada en un país en el que el culto a la muerte forma parte de su idiosincrasia. De hecho, cuando pensamos el Día de los Difuntos, recordemos que esa triada que hay ahí, que es Halloween, que es para combatir los espíritus malignos, luego viene el Día de Todos los Santos y luego el Día de los Fieles Difuntos. Y que, como decías, a la Santa Muerte se le lleva comida, se le lleva trago, se le lleva de todo. ¿Es un rezago o es un remanente o es, no sé, producto de esa tradición de compartir con los muertos y llevarle pasteles, panes, golosinas, con caras de calavera, las catrinas y demás? Todo eso es como una fusión de todo, y la Santa Muerte, por eso, a la hora de la verdad, no es tan extraña en ese contexto, porque ya está arraigado justamente en ese culto a la muerte derivada de lo que estoy diciendo. Y es algo muy extraño, maestro, pues hay muchos lugares donde los altares se les da comida o se les dan ofrendas, pero esta criatura que en México se vuelve tan popular, esta deidad de la Santa Muerte, se conecta con las creencias que existen en este país alrededor de la muerte, pero lo que me parece extraño es que no es única. O sea, si nos vamos a Argentina y a Paraguay, hay un culto que parece que no está conectado, pero sí lo está. Es como si el símbolo estuviera o la entidad o esta criatura o este ser o esta deidad fuera más que todo universal, porque está en México como la Santa Muerte, y en Paraguay y Argentina es muy famoso San la Muerte. San la Muerte. Pero ven, tienen conexión, es decir, porque si uno mira mitos a lo largo de la historia, se da cuenta de que en una cultura y en otra cultura, entre las cuales median miles de kilómetros, hacen exactamente lo mismo, que no haya conexión. Eso sucede en México, en Paraguay y Argentina, sin que haya una conexión previa del conocimiento de la Santa Muerte de México llevada a Paraguay, sino que son independientes. Salen independientes. Yo creo que lo que sucede es que tiene más que ver con la tradición española, que son los españoles los que traen la figura de la muerte que está en la carta del tarot y demás, y de los monjes fantasma, ¿no? Que también es muy parecida, ¿no? Siempre hay un monasterio, siempre un cementerio donde se habla tanto en España como en América, porque en España se habla de ese monje fantasma que también flota y que lleva un farol, siempre lleva una luz en la mano o algo así, que aparece ahí caminando en la mitad de los monasterios con el hábito, ¿no? Eso también aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, para los que nos están viendo en otros países, tenemos en Tunja un espíritu muy famoso que es algo así como el monje fantasma del farol de las nieves. Y entonces lo que dicen es que ven un monje que tiene un farol en la mano que se mueve por todo un monasterio. Incluso si uno va hoy en día a Tunja, lo que fue ese monasterio, que hoy en día es un centro cultural, tienen incluso una estatua pequeñita, y si uno la ve es casi la Santa Muerte. Entonces yo creo que es algo que viene de España, que se vuelve la Santa Muerte en México, se mezcla con los dioses antiguos de los aztecas, y en Paraguay con la cultura guaraní, pero es la misma muerte europea, pero también la ven como una sotana, un ensotanado. Y este San la Muerte también es un santo popular, y también le rezan los malandros. Incluso hay una historia, maestro, muy loca, de un señor que se llamaba Marcelo Antelo. Marcelo Antelo es un muchacho que nació en 1988, y cuando era muy joven, tendría 22 años, él dice que recibió en un barrio que se llama Barrio del Bajo Flores, él dice que recibió allá en Buenos Aires un mensaje de San la Muerte, un ser encapuchado, y que ese es San la Muerte. Te pregunto ahí para que me aclares. En México es una figura femenina, y en todas las culturas esa deidad que está asociada con la muerte siempre es femenina, pero aquí aparece como masculina, el San la Muerte. El San la Muerte, pero si ustedes lo ven es muy parecido, las imágenes las dos, y allí, ahí es un poco más oscuro, y les contaba el caso de Marcelo Antelo. Marcelo Antelo era un muchacho que supuestamente se le presenta a ese ser y le dice
o le transmite que él tiene que acabar con la vida de otros para que le dieran poder. Y Marcelo Antelo, realmente allá en Buenos Aires, en esta zona de Argentina, acabó con la vida de un grupo de personas. Y hoy lo consideran un homicida serial. Y le llaman el homicida de San la Muerte. Porque supuestamente esa criatura le mandaba información y le decía, usted tiene que acabar con la vida de tantas personas. Y él... de alguna manera enajenado, está hoy preso y está en cadena perpetua. Entonces, ahí vemos un poquitico eso. Y también en muchos lugares del mundo, por ejemplo en Argentina también, se colocan una especie de protección que son huesos de difunto, cogen los huesos de los difuntos, se los consagran a San la Muerte y se los meten debajo de la piel. Y entonces supuestamente así no les entran las balas o no les entran las armas blancas. Entonces está San la Muerte en Argentina, que es muy, muy parecido a San la Muerte, y en Paraguay también está. Y también está en España, y está en Francia, y está en Alemania. Y también volviendo un poquitico atrás al mundo europeo medieval, maestro, en todas esas batallas, porque en Europa todo el tiempo estaban inmersos en unos conflictos y unas guerras terribles, si no eran internas en los reinos, eran con los reinos vecinos. Hay muchos mitos y muchas leyendas que dicen que en los campos de batalla también se aparecía la muerte, se aparecía la muerte. Acuérdate de aquella batalla de los campos cataláunicos entre Atila y Flavio Aecio, que dicen que se ven la reproducción de la batalla en el aire en determinadas épocas del año y aún hoy. Y lo mismo sucede con Gettysburg en Estados Unidos. Hay muchos que van allá, que me va a tomar una foto y aparece un soldado fantasma detrás, o se escuchan los cañones, ¿no? La gente dice o esta misma figura de la muerte. Claro, y la figura de la muerte aparece. Entonces la gente dice que está, por ejemplo, en Gettysburg, es muy famoso en Estados Unidos, durante la guerra civil de ellos, fue una de las batallas más terribles y la gente va a visitar el lugar donde fue el campo de batalla y la gente dice que se toma una foto y sale un brillo o un ser ensotanado, ¿no? También hay un cementerio muy famoso en los Estados Unidos, el cementerio de Arlington, y en el cementerio de Arlington están las tumbas de los soldados de casi todas las guerras de ese país, y también dicen que a veces ahí está enterrado inclusive Kennedy, ahí está enterrado John Kennedy, y que tiene una llama eterna o algo así, y entonces ahí se ve, incluso mucha gente dice que va al cementerio y como todas las lápidas son iguales de los soldados, que a veces ve a alguien ensotanado con una sotana rezando, y después vuelven a ver y no lo ven, entonces dicen que es la muerte también que se presenta. Entonces ven que también está desde Estados Unidos hasta Argentina. O sea, es una figura que aparece en Colombia también con los monjes fantasma de Tunja, o los monjes fantasma, o la tunda, como llaman en el Pacífico, que es apariciones de estos ensotanados. Y tengo entendido que en el Salto del Tequendama también, en las inmediaciones. Sí, dicen que figura, tengo entendido. Sí, y entonces es muy extraño porque aparece también en España y aparece en Francia y aparece hasta hay dibujos en el mundo ortodoxo ruso en el cual se muestra a esa figura siempre en los entierros o en los lugares de batalla o en la muerte, por ejemplo, un rey o un príncipe, se dibuja atrás esa figura ensotanada, ¿no? Que a veces ya no solo tiene, y esto es muy interesante, la hoz y la bola luminosa en la mano, sino que a veces tiene otros elementos más. Entonces a veces tanto la Santa Muerte de México tiene la hoz y el mundo como el San la Muerte de Argentina, que esto es algo muy extraño. Entonces a veces también llevan un reloj de arena, y ese reloj de arena representa que el tiempo, de alguna manera, que ellos tendrían el tiempo, como antes las moiras de las que hablaba maestro, que tienen los hilos de la vida de cada ser humano y los cortan, y cada vez que cortan un hilo muere alguien, y todos tendríamos un hilo. Por eso se llama el hilo vital, por eso todavía decimos que tenemos el hilo vital. Y entonces tiene un reloj de arena porque supuestamente todos tenemos un tiempo ya determinado al nacer, ¿no? Según estas tradiciones. Entonces ellas tienen el reloj y cuando caiga el último grano, pues irán por nosotros. Claro. Y las manifestaciones de duelo son diferentes también en cada cultura, porque mientras en México están tan familiarizados con la Santa Muerte, con ese culto a los muertos, no, digámoslo, culto a los muertos del primero del mes de noviembre.
están tan familiarizados con ellos. En otras latitudes, si bien es cierto, hay mucho dolor, y acuérdate de la famosa institución que hasta el siglo XIX, XVIII, todavía había rezagos de ello, que eran las famosas plañideras, que lloraban y gemían en los entierros y se arrancaban los cabellos. En otras partes es motivo de celebración entre algunos pueblos africanos, bantúes, masái. Creo que es un motivo de celebración porque se asume que aquel que ha muerto se convierte en un dios lar, en un dios protector, y que obviamente ahí está presente, en este caso, la Santa Muerte, para denominarlo de una manera, ya pongámoslo en términos genéricos, digámoslo como dicen en México, la Santa Muerte. Esas manifestaciones de duelo, ¿qué sentido tienen dentro de ese contexto? Por ejemplo, en México y en otras latitudes, como que se manifiestan de diferente manera los duelos, pero es una forma de convivir con ella, de atraerla a ella, la Santa Muerte, o una forma de repelerla, o una forma de idolatrarla también. Sí, yo creo que el duelo es una de las cosas más terribles que puede vivir un ser humano, Elisa, y más enriquecedoras también, ¿no? O sea, cuando sales del duelo, sales siendo otra persona, sales siendo más maduro, sales, si lo elaboras bien, siendo mejor persona, ¿no? Pero bueno, hay gente que no lo elabora y para eso pues necesita ayuda. Hay una muy famosa investigadora que creía en parte en el más allá, que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth Kubler-Ross escribió un libro que se llama La Rueda de la Vida, y la palabra duelo y las fases del duelo son de ella. Por eso estamos hablando del duelo gracias a Elizabeth Kubler-Ross, que además fue una médica que trabajó mucho tiempo en los hospitales en los cuales la gente estaba moribunda, y ella le preguntaba a la gente qué sentía y qué veía, y decía que lo visitaban parientes, bueno, un montón de historias. Y yo sí creo que tiene que ver con el duelo, porque la muerte, de alguna manera, esa figura representa que no se puede de alguna manera huir de ella, que nadie va a huir de ella. Cuando ustedes ven las ilustraciones de la muerte en las cartas del tarot o en las ilustraciones antiguas, a los pies de la muerte está siempre la riqueza y el poder. La muerte se para en un campo lleno de oro, o en un campo lleno de tesoros o de coronas. Entonces, por más de que seas el Papa, por más de que seas Trump, por más de que seas una persona que habita en la calle, a todos nos va a llegar y todos somos iguales en la muerte, que es una frase que se repite. Pero maestro, hay algo que me parece interesante, y es que hay un pueblo en España que se llama Garganta la Olla, y en ese pueblo hay un investigador del misterio, Miguel Pedrero, que yo conozco, y otros más de España, que han investigado casos en este pueblo que se llama Garganta la Olla, de apariciones de estos seres. Entonces ellos dicen, allá dicen que se aparece la muerte, que se aparecen unos ensotanados, mejor, que son como unos gigantes oscuros, como unos seres oscuros altos. Esto es un clásico del misterio allá, unos seres oscuros que su cuerpo es completamente negro, más negro que una noche sin estrellas, o como un negro puro, denso, que no lo atraviesa la luz, medio que la absorbe toda, que miden más de 2-3 metros, y esta es otra característica, estos ensotanados que aparecen en Garganta la Olla en España, pero es otra característica de la Santa Muerte y de San la Muerte en sus apariciones, y de la muerte que aparecía en Europa, y es que siempre son seres descomunales, son seres alargados. Nunca ustedes verán una aparición de la muerte como un ser chiquito. Nadie va a decir, estaba yo durmiendo y vi un gnomo muerte, o vi un duende con forma de muerte, o vi una criatura chiquita. No, la muerte es grande. La muerte es más grande que un ser humano, es más poderosa, más alargada. Y más intimidatoria. Más intimidatoria, sí. La muerte, cuando aparece, no es un ser diminuto, enano, pequeño. No, la muerte es descomunal. Y la muerte aparece y desaparece. Y generalmente la muerte siempre la ven en posición reflexiva. En este pueblo que se llama Garganta la Olla, en España, le llaman los gigantes negros o los ensotanados, allá en Extremadura, y hay muchas historias de que los ven generalmente en posición de rezo. Esta es otra posición común en las apariciones de estas criaturas, que mucha gente las ve como en posición de rezo y con la cabeza inclinada. Nunca se les ve el rostro, y cuando el rostro se ve, es un esqueleto.
es un cráneo. Entonces, Mm. vuelvo a decir, aparecen en diferentes lugares, aparecen en diferentes sitios, e incluso en algunas carreteras hay 2 o 3 testimonios de personas que van a una carretera y ven ese ser ensotanado, ven ese ser con sotana larga que flota en la mitad de las calles. Hay un periodista, Miguel Blanco, en España, que ha entrevistado, y también Lourdes Gómez, quienes han entrevistado a varias personas que han visto estas criaturas, ¿no? Los ensotanados. Hablaste al principio de Jung. Se ha estudiado también, no sé, desde tu disciplina de la antropología o de cuáles otras disciplinas, se ha hablado de estas manifestaciones como algo que tienen que ver con la psiquis del individuo y que uno puede llegar a crear lo que quiere ver, la famosa pareidolia, o cosas por el estilo, o eso está absolutamente descalificado. Carl Gustav Jung nos decía que todos los seres humanos tenemos algo en común en el fondo, que todos compartimos un inconsciente colectivo, y por eso él es el que crea la idea de los arquetipos. Y él va a decir que las historias que siempre nos llaman la atención son historias que nuestro cerebro de alguna manera acepta como válidas, y por eso se habla de el camino del héroe. Eso viene de Jung, que todo héroe tiene de alguna manera que vencer obstáculos para poder no ser un héroe, sino vivir una vida tranquila. Y eso viene de Hércules, Jesús de Nazaret, y eso se ve en las películas. Siempre es una persona que tiene que demostrar salvar al mundo y después para volver a la tranquilidad de alejarse, no para conseguir la gloria y ser millonario. Entonces, Jung decía que, por ejemplo, las representaciones del tarot como la muerte son representaciones que entendemos todos los seres humanos porque están en nuestro inconsciente colectivo. Eso es, si yo le muestro una carta de la muerte a una persona en Ibagué, o le muestro una carta de la muerte o una figura de la muerte a un japonés, lo va a entender. Así no nos conozcamos, porque hay algo en nuestra mente extraño que nos hace asociar esa figura con sotana, con una esfera de luz, con un reloj que es gigante, con una criatura o una entidad que podría ser real y que siempre se presenta en el momento de que la gente fallece. Eso sería desde Jung. Pero recuerdo en este momento, maestro, un caso. Hay un poeta muy famoso, español, de Córdoba, un poeta cordobés que se llama Alejandro López Andrada. Alejandro López Andrada fue muy famoso porque él dice que cuando iba manejando en una carretera, allá en España, una carretera pequeña, no era una autopista, él dice que iba manejando, de repente se le aparece esa criatura, se le aparece en la mitad de la carretera y lo sigue diciendo. Dice que eso sucedió el Día de los Difuntos, o sea, el Día de los Difuntos, por la noche en el año 2 de noviembre. Exacto, el 2 de noviembre, que es el día en que supuestamente los difuntos, el mundo de los difuntos está más cerca del mundo nuestro, que el mundo espiritual, la frontera se vuelve más difusa. Y entonces se dice que este poeta, que es muy famoso allá, Alejandro López Andrada, iba en su automóvil en el año 2002, cuando de repente en la carretera ve como una de estas figuras gigantes aparece allí frente a él y la ve, y él dice: no es una alucinación, estuve en contacto con un ensotanado que es la figura de la muerte. En Colombia yo entrevisté, por ahí tengo la grabación, está creo que pública en el canal mío de los audios de Cruz Escribiente, a un camionero que dice que en la carretera que va de Cartagena a Mamonal, que es una zona de Colombia que está llena de industrias, es un parque industrial, él dice que más adelante él ha visto vio dos veces como una especie de monje en la carretera que tenía un triángulo en el pecho brillante y dorado que lanzaba una luz. Él dice que en una de esas se asustó tanto que parqueó su camión, bajó a un restaurante y estaba muy pálido y le preguntó a la señora que estaba allí que si le vendía un agua o si tenía algo para tranquilizarse. Y la señora le dijo que por qué, y él le explicó que había visto esta criatura con una sotana larga y que le brillaba algo en el pecho. Yo tengo la grabación, la encuentran, está pública en YouTube. Y entonces él dice que la señora de la tienda le dijo: pero es que esto es normal, aquí esa cosa siempre se aparece. Entonces esas figuras de la muerte aparecen en España a un poeta muy famoso y aparecen también en Colombia
a un camionero, que es algo que puede estar dentro de nosotros, que puede ser un inconsciente colectivo, como decía Jung, puede ser, que es algo espiritual, real, no sé, no puedo decir si sí o ni no, porque no puedo decirle a la gente que no existe, pero tampoco que existe, nunca lo he visto, quiero verlo, pero puede ser algo que está en todos nosotros. Lo que yo quería mostrar es que tanto en México como en Argentina, como en España, como en Colombia, como en Bolivia, esa criatura que está conectada con la muerte, que tiene las mismas características, aparece. Decía Facundo Cabral, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse. La idea Sí, con es esto raro, es, ¿no? la idea con esto es, neguémoslo o no neguémoslo, aceptémoslo o no aceptémoslo, es una realidad incontrastable en estas culturas. Y que en la misma proporción, así le cambien de nombres, y nosotros, por ejemplo, hablemos aquí de las ánimas del purgatorio, de otras manifestaciones de espiritistas o algo así por el estilo, en todo caso no se puede negar, aparte de la naturaleza misma de la muerte, que como decíamos es ineluctable, que no existe ninguna criatura en el universo que no tenga un principio y que no tenga un fin. Pero hasta qué punto también, y yo creo que ya finalizando, mi querido Esteban, y antes de continuar, eh, las redes tuyas son Esteban Cruz Escribiente. @Cruz Escribiente. Cualquier red social mía es @Cruz Escribiente. @Cruz Escribiente. ¿Y cuántas tienes? ¿Cuáles son? Me pueden buscar en cualquier red, en Facebook, en Instagram, en TikTok, y tengo un canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Tenemos otro canal que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Tenemos también, ¿por qué no?, varios libros, entre ellos un libro que se llama Vida Después de la Muerte, que tiene SMs, y otro libro que se llama Pablo Escobar y los Patrones de la Brujería, el libro negro de la brujería en Colombia, que lo consiguen en cualquier librería del mundo. ¿Ese es el que vas a lanzar en la Feria del Libro? Vamos a hablar de Vida Después de la Muerte en la Fiesta del Libro de Medellín y también de Pablo Escobar y los Patrones de la Brujería. Eso va a ser ahora en septiembre, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, como esto, aunque que es atemporal, de todas maneras, digamos que vas a estar aquí en Medellín, en la Feria del Libro, yo te voy a acompañar si me lo permites. Si me Claro invitas, que sí, allá estaré contigo. Y no sabes cómo lo que me llena y me satisface y lo que me enriquece todo esto que nos has contado en este episodio, y que yo creo que como a mí, a una buena cauda de compañeros de este viaje de historias. Pero no quiero terminar sin preguntarte, estas manifestaciones, independientemente de la percepción que se tengan de ellas, necesariamente nos hacen mejores personas al entender que nuestra finitud está relacionada con un más allá, bueno, regular o malo. Pero, ¿será que esto nos cambia como personas? ¿Cuáles son las conclusiones que puedes llegar sobre esto? Yo creo que es la forma como representamos que la muerte no es un final, sino un tránsito. Y así no haya nada, así sea la nada y la no existencia, yo creo que también es un retorno. Decían que Juan Pablo II, cuando falleció, las últimas palabras era: quiero volver a la casa del Padre, quiero volver a casa. Y yo creo que, me lo dijo JJ Benítez también, dijo que para él la muerte era volver a casa. Tal vez la muerte sea la disolución, o tal vez no, de nuestra conciencia, pero en el fondo sí es volver al universo, volver a ser ese universo que nunca dejaremos de ser. Y que hacer uno con el todo. Fundirse con el todo, como aspiran en el budismo, ¿no? En el budismo también, de entregarse al paranirvana, el lugar donde ya no hay dolor y no hay sufrimiento ni deseo. Pero antes de eso, quisiera terminar, y yo estoy seguro que en edición van a poder colocar de lo que voy a hablar. Si hay una imagen extraña, maestro, tiene que ver con Inglaterra, creo, y es que hubo una foto que se tomó en 1963 en una iglesia que se llama la iglesia de Newby, 1963, en una iglesia de Newby, en Inglaterra. Se tomó la foto en 1963. Alguien quería tomarle la foto al órgano, un órgano antiguo, un instrumento musical. Y lo que se ve
al lado del órgano, es un ser que tiene una sotana larga, que es alargado y mide como 3 metros, y no tiene rostro, sino 2 puntos negros oscuros, oscuros, oscuros. En ese momento se decía que habían tomado una foto a la muerte. Incluso se decía que ese órgano estaba conectado con las marchas fúnebres y que había habido allí cuando la iglesia todavía era católica en Inglaterra, antes de Enrique VIII. Sí. Y entonces se tomó esa foto y a un lado, sí, una figura muy larga que no tiene pies ni manos, como dicen la mayoría de las tradiciones, como en México, como también en España, como en Colombia, como en Paraguay, que no tiene ni pies ni manos y que tiene una capucha que se va hacia atrás y la cara no se ve, sino está así aplastada, alargada, como si fuera un chicle, como si alguien le alargara a uno la piel y no se ve nariz, boca, y se ven 2 puntos negros. Una figura surrealista tipo Dalí. Sí, se ve ahí, pero lo más interesante es que en su momento la llevaron a Kodak y la llevaron a un montón de laboratorios y dijeron, esa foto no es trucada. Puede ser una pareidolia, pero no es trucada. Puede ser que sea una mancha o algo así, pero no es una sobreexposición. Y entonces se dice que se tomó esa foto, que es conocida como la foto del espectro de la iglesia de Newby, pero muchos dicen que esa foto es realmente la foto de la muerte, que alguien le pudo tomar la foto de la muerte porque la muerte está viva. Eso supondría también, para finalizar, que esa proximidad, esa compañía permanente, porque yo creo que le tememos a la muerte porque sabemos que existe. Pero qué tanto si aprendiéramos, como sucede en México, como sucede con los mexicanos, como sucede con los devotos de la Santa Muerte, que aprendiéramos a ver la parte positiva y que entendiéramos que esa proximidad de la muerte lo que nos conduce es a la verdadera noción de vida, es decir, vivir. Nosotros, para poder tener un referente, somos duales. Cualquier referente tiene que tomarse los 2 puntos de vista. La oscuridad no puede estar sin luz, el arriba sin abajo. Vida y muerte son simbióticas, una con la otra están interpenetradas. Eso debería ayudarnos a entender que por su proximidad y su familiaridad deberíamos ser mejores personas. Claro que sí, maestro. Claro que sí. Deberíamos aprender que en cualquier momento todo se acaba y que muchas de las cosas por las que la gente lucha y hace daño a otros realmente no tienen más valor que el que le damos. Nadie, como dice Darío Gómez allá, que ya falleció, nadie es eterno y nadie se va a llevar al otro lado si existe o si no existe nada de lo que tiene acá. Y lo que decía Tagore, ¿te acuerdas? Cuando termina la partida, el rey y el peón vuelven a la misma caja. Así es. Ha sido un inmenso placer. No sé si quieras agregarnos algo más. Recordemos tus redes, por favor. Quiero que las recuerdes, por favor. Sí, maestro. Mis redes son @cruzescribiente y en mis libros, en cualquier librería, busquen ustedes libros de Esteban Cruz Niño. Ahí los encuentran y seguramente les van a gustar. Y nos veremos en la Feria del Libro, ¿cierto? En la Fiesta del Libro de Medellín. Fiesta del Libro de Medellín, en el Jardín Botánico. Allá nos vemos. Va a ser el 20 de septiembre. Yo de una vez adelantemos la fecha. Esteban, un abrazo inmenso y cálido y estrecho. Y gracias por lo que nos has enseñado, por lo que siempre nos estás enseñando y por encima de cualquier consideración, gracias por concederme el privilegio de ser tu amigo. No, gracias, para amigo. Mí el honor es mío, maestro, y 100% su seguidor y su fan. Lo mismo, seguidor tuyo y fan tuyo. Que tengas un muy buen viaje de aquí en adelante, como siempre hablamos de viaje de historias. Entonces, que continúe tu buen viaje con todo esto que nos estás enseñando. A ti muchas gracias. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, maestro. Y pues a ustedes, amables oyentes y televidentes y usuarios, ya tengo el lenguaje de la televisión y de la radio antigua. De todas maneras, quiero agradecerles. Y les dejo la inquietud de siempre. ¿A ustedes les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden y los espero en el próximo viaje de historias que con seguridad va a ser fascinante.